En esta noche vamos a tener un servicio de sanidad y milagros. Así que esté atento a la palabra porque el Espíritu Santo a través de la palabra te va a enseñar cómo recibir sanidad, cómo mantener la sanidad también. Hay diferentes formas porque Dios tiene muchísimas formas de obrar. Cuando pensamos, por ejemplo, que Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, que abrió camino en las profundidades del mar, pues el Señor también hubiese podido sencillamente hacer que caminara sobre las aguas. Eh, al fin y al cabo son dos milagros sorprendentes. Y vemos que el Señor caminó sobre las aguas en el Nuevo Testamento. Tenemos la narración de que el Señor caminó sobre las aguas. Bien, entonces le damos la bienvenida a Dagoberto Romero, allí juicioso en Paz del Río, comunicándose y bueno, estando presente para recibir la palabra. Bendecimos allí también a su mamá, que Dios le fortalezca y le conceda vigor en sus huesos, en su cuerpo, que tenga las fuerzas del búfalo, como dice la palabra del Señor. También damos la bienvenida a este contacto a María Isabel Montoya, juntamente con su familia, a Gladys Pérez Vera y bueno, Carolina Bernal se está conectando ya, así que recuerden que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de ellos. Y bueno, el Señor está ahí en sus casas, la presencia del Señor les acompaña y en esta noche yo espero y oro para que haya una atmósfera de milagros allí, que la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sea en cada hogar y que al orar por los enfermos o mientras se escucha la palabra ocurran sanidades y milagros. Démosle lugar al Espíritu Santo, démosle la bienvenida en cada casa, en cada vida al Espíritu Santo y en esta noche estemos atentos a lo que Él está haciendo en cada hogar y esperamos que también nos escriban los testimonios. Ya hemos recibido algunos testimonios de sanidades que Dios ha obrado. Una hermana que tenía problemas con un hombro, exactamente Dios dio una palabra de conocimiento. Yo oré por una persona con un hombro enfermo y luego ya en los avisos y en los testimonios, precisamente una señora recibió sanidad de su hombro que llevaba tiempo en que no lo podía mover y fue completamente sana. En esta noche también, entonces creemos que Dios a través de esta palabra va a traer fe a sus corazones y usted va a recibir sanidad. Y vamos a orar por su sanidad. Y usted mismo va a aprender que el Señor ha dado autoridad a los creyentes. Todos tenemos el Espíritu Santo y todos debemos aprender cómo mantenernos en salud. Así como uno aprende cómo tener una alimentación adecuada para nuestro cuerpo, también nosotros aprendemos cómo mantener nuestro cuerpo sano a través de la obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a orar y creamos que mientras estoy predicando esta palabra, Dios está obrando en su vida, en su cuerpo, un milagro, una sanidad. Así que créalo y recíbalo. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre, estamos transmitiendo esta palabra y estamos confesando, Señor, de los cielos, estamos hablando de que tu Espíritu Santo va a traer la salud de Cristo a las personas que están en contacto y a las que van a ver este video posteriormente y quizás
mucho tiempo después, Padre, y creemos, Señor, que a través de esta palabra, tu Espíritu Santo va a estar obrando milagros y te alabamos por esto, bendito Dios, porque todo es posible para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Espíritu Santo, revela esa presencia de Jesús, el sanador, allí en cada hogar, en cada familia, con cada persona. Sí, Espíritu Santo, que en esta noche tu pueblo comienza a ver en Jesús las enfermedades y que sus cuerpos comiencen a verlos sanos. Sí, Señor, porque tú quieres, Señor, que sepamos que una de las formas de comunicarse al Espíritu Santo para manifestar sus obras es a través de visiones, de sueños, de tu palabra, de la palabra hablada. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, también saludamos a Patricia Hurtado, a Marta Cárdenas. Bienvenidos a esta compartir de la palabra. Y ven, vamos a considerar un versículo que aquí en Nehemías, una porción de la palabra de Nehemías. En Nehemías, la palabra del Señor habla en el capítulo 1, dice que Nehemías recibió noticias de del estado en que se encontraba el pueblo que había quedado en Jerusalén, porque Jerusalén había sido tomado por reyes extranjeros y cautivaron al pueblo, mataron mucho pueblo y se llevaron a muchos otros cautivos a diferentes lugares, y un remanente pequeño quedó allí en Jerusalén. Entonces Nehemías tuvo noticia de unas personas que habían venido de Jerusalén y les preguntó que cómo se encontraban los pocos que habían quedado en Jerusalén, cuál era el estado de la ciudad. Y entonces le dijeron que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, estas palabras que recibió Nehemías produjeron en él una visión. Recuerden que las palabras producen visiones, se transforman en visiones. Las palabras que muchas veces recibimos también cuando se nos interpreta un examen médico, cuando se nos interpreta una ecografía o cualquier otro examen, una resonancia magnética, en fin, entonces, o unos rayos X, el médico dice lo que ve y nos dice exactamente lo que él ve y las consecuencias, las situaciones que hay, si hay alguna situación negativa, nos dice acerca de esa situación y eso produce en nosotros un efecto. Las palabras producen visiones y cuando son de resultados de exámenes, pues son visiones negativas, que nos alarman, que nos causan temor, que nos causan angustia, ¿sí? Por eso también es importante esta palabra para cuando uno tiene exámenes pendientes y cosas así, uno estar preparado, porque puede recibir malas noticias, pero las malas noticias nos pueden afectar o nos pueden hacer actuar sobre la palabra que conocemos, sobre la palabra que tenemos en el corazón para tener fe. Bueno, entonces estas palabras de la situación de Jerusalén con sus muros destruidos, sus puertas quemadas, la gente en afrenta, avergonzada por los enemigos, pasando necesidades, pues produjeron en Nehemías una visión de dolor, una visión de tristeza. Y él comenzó a llorar por esa situación. O sea, sintió empatía por la gente que estaba allí en Jerusalén y también
le causó mucha tristeza saber que la ciudad, esa ciudad tan hermosa de Jerusalén, estaba convertida en escombros. Y él empezó a orar y ayunar delante de Dios y comenzó luego a tener una respuesta, a cambiar esa visión natural por una visión espiritual. Y él comenzó a tener una visión, o sea, él sentía un vivo deseo por el bien de las personas y por el bien de Jerusalén. Así que ese vivo deseo que tenía en su corazón, Dios le concedió que tuviese una visión en la cual él se veía reconstruyendo los muros de Jerusalén, colocando sus puertas y ayudando a la gente. Entonces, él comienza a orar con esta visión en su corazón. Recuerden que aquí dice el profeta Nehemías, dice en el versículo 6, en su oración que hace a Dios, dice: estén ahora atento tu oído. Escuchen bien esto que dice el profeta. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bueno, sabía que toda esta situación la había acarreado el pecado de haber abandonado a Dios y haberse ido tras los ídolos. Entonces, por eso Dios permitió la destrucción de Jerusalén y la cautividad de su pueblo. De esto es consciente Nehemías, pero lo que me llama la atención aquí es la forma en que Nehemías ora. Y le dice a Dios: esté atento tu oído y abiertos tus ojos. ¿Sí? ¿No le llama a usted la atención esto? Que estén abiertos los oídos del Señor y abiertos sus ojos, atentos sus oídos y abiertos sus ojos a la oración. ¿Por qué abiertos los ojos? Bueno, porque la oración de Nehemías era una oración con visión, oración acompañada de visión. Entonces, ¿qué era lo que había en la visión? Pues él se veía reconstruyendo esos muros y estaba orando por eso, que Dios le concediera ir a Jerusalén, reconstruir sus muros, hacer las puertas y colocarlas, y que la ciudad fuese mejorada en gran manera. Entonces él tenía un cargo ahí con el rey extranjero donde estaba, porque él estaba cautivo en una nación extranjera, y entonces era quien servía la copa al rey. Y entonces el rey le preguntó por qué su semblante estaba decaído, y le dijo: ¿por qué está triste? ¿Estás triste? Entonces él le contó que tenía tristeza porque la ciudad de sus padres, Jerusalén, estaba sus muros derribados, sus puertas quemadas, y la gente que estaba allí, los pocos que habían quedado, estaban en grande afrenta. Y entonces el rey le dijo: ¿qué pides? Y entonces lo que él había pedido a Dios en oración era que el rey le concediera como los medios para reconstruir los muros de Jerusalén y levantar sus puertas. Entonces el rey le dice que Dios le dio gracia con el rey, y el rey le dijo: ve y haz lo que tienes en tu corazón, cumple con esa visión que hay en tu corazón. Y le facilitó pues la madera, y dio órdenes para que se le brindase ayuda y se le diese lo que necesitara para hacer este trabajo. Y exactamente Nehemías tuvo una visión, notemos, tuvo una visión inicialmente negativa, o sea, una visión natural de ver las cosas como eran en lo real, pero luego tuvo una visión espiritual,
y en esa visión él se vio haciendo ese trabajo, y la realidad es que, o leemos aquí en el capítulo 6 que esa visión que él tuvo se hizo una completa realidad. Porque dice en el capítulo 6, versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliub en 52 días. O sea, él hizo ese trabajo aunque tuvo oposición de enemigos, sin embargo pudo hacer el trabajo en 52 días, que es un milagro. ¿Sí? Escuché hace poco de un pastor en la India que el Señor le dijo que construyera un templo muy grande, y ese templo lo construyó exactamente en 52 días también. O sea, fundamentado en esta visión de Nehemías, este pastor tuvo esa visión de poder construir un templo inmenso. No recuerdo el número de personas, pero es muy grande. Son cientos de personas, son miles de personas que caben en ese lugar. Y lo hicieron en 52 días en la India. Entonces, la palabra del Señor nos inspira para tener también visiones. Cuando uno lee una porción de la palabra, nos inspira para tener visiones, y de ahí tomamos enseñanza que nos ayuda para otros temas, por ejemplo, la sanidad divina. Entonces, la Biblia nos habla también de el valle de los huesos secos. Esta es una visión que el Señor le da a un profeta. Dice en Ezequiel 37, habla acerca del valle de los huesos secos. Entonces Dios usa las visiones y los sueños. Son el lenguaje del Espíritu Santo. Hemos venido hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da visiones, nos da sueños, y mediante esas visiones y sueños nosotros podemos obtener o recibir milagros, soluciona problemas, experimentar, digamos, la provisión también del Señor. Entonces dice en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Dice que Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos de hombres, pero todos eran secos, todos huesos secos y blancos por el sol, regados por todo el campo. Esa era la visión que el Señor le dio al profeta. Y le pregunta, versículo 3, Ezequiel 37, 3, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y esta es otra forma también en que el Señor nos alienta para ejecutar la palabra, para poner por obra la palabra de Dios. Entonces dice profetizar. ¿Qué es profetizar? No es algunas veces pues se trata de anunciar algún evento futuro, pero profetizar también se entiende como hablar, declarar algo para que suceda ahora, en el momento. Por ejemplo, yo les decía que uno debe hablar, por ejemplo, a su cuerpo. Si está enfermo, si tiene una dolencia, no apresurarse a decir que tengo este dolor y quién sabe qué me va a dar, y lo comenta alguien y la otra persona dice, pues eso mismo le pasó a fulana de tal, y al tercer día ya estaba pero gravísimo. Eso es delicado. Entonces, cosas así, cuando uno se pone a comentar cosas con personas, muchas veces le dan a uno palabras que lo atan. Entonces, las palabras son muy importantes. Profetizar es muy importante, y uno debe profetizar sobre su cuerpo, hablarle al cuerpo y decirle, si tiene una rodilla enferma, entonces comienza a profetizar sobre su rodilla y dile, rodilla, sé sana, por las heridas de Cristo fuiste sanada, trabaja bien.
y usted le habla a la rodilla. Esas son cosas que encontramos en la palabra y funcionan. Son formas de sanidad. Bien, así que si usted en esta noche tiene alguna dolencia, ponga la mano ahí de una vez y comience a esa dolencia, dígale: dolor, te reprendo, te echo fuera, ordeno que sueltes mi rodilla, que sueltes mi codo, que te vayas de mi hombro en el nombre de Jesús. Sal de mi espalda, dolor, en el nombre de Jesús. Y usted da órdenes, ¿sí? Porque tiene el derecho de hacerlo. Porque usted tiene el derecho de ser sanado, de estar sano. Entonces tienes que ordenar, profetizar, como dijo Dios al profeta. Háblale a esos huesos, profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Parece ridículo, ¿verdad? ¿Los huesos secos tienen oídos? Pues no, pero el Señor dice que le hablemos. Y si el Señor dijo que le habláramos a un monte, pues es porque el Señor ordena que hablemos a una de las cosas inanimadas. Entonces, dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vea, una profecía. Por eso le llamó profecía, porque está hablando de que esos huesos van a vivir. Es decir, los huesos se van a transformar en cuerpos y esos cuerpos van a cobrar vida. Es lo que interpretamos aquí la palabra. Dice: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El versículo 6 de Ezequiel 37 dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces aquí aprendemos cosas tremendas, extraordinarias. Por ejemplo, si una persona tiene una llaga en una pierna, en cualquier parte del cuerpo una llaga, y esa llaga no ha sanado y está cada día peor, háblele y comience a decirle: llaga, escucha palabra de Dios, por las heridas de Cristo fuiste sanada, te ordeno que te cierres, ordeno que la sangre circule a través de todas las venas y arterias y vasos capilares, que estos tejidos tengan buena irrigación en el nombre de Jesús, y le ordeno que te cierres y que la piel vuelva y cubra esta herida, esta llaga, y desaparezca la llaga en el nombre de Jesús. Eso es lo que aprendemos aquí de esta palabra también. Dice que el profeta le habló como Dios le mandó, dice, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. ¿Sí? O sea, una vez que hay palabra de Dios, entonces la naturaleza comienza a obedecer. Y los huesos, cada uno comenzó a moverse en ese campo. Me imagino yo que había un ruido tremendo, porque los huesos, buscando sus huesos compañeros, se chocaban unos con otros, y al fin cada hueso encontró los demás huesos y quedaron todo un ejército de esqueletos sobre el campo. Pero como el Señor le había dicho al profeta que ordenara que subiera tendones, tejidos, carne y piel sobre ellos, entonces esos esqueletos se convirtieron en cadáveres, en cuerpos muertos sobre el campo. Y es lo que pasa aquí. Y entonces viene nuevamente la palabra de Dios, y para que el profeta hable a esos cuerpos muertos, ¿sí? Y dice: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y anduvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, nosotros del todo somos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Bueno, esta profecía, pues era lo que el pueblo de Israel hablaba. El pueblo de Israel se encontraba disperso en diferentes naciones y ellos morían, veían que sus familiares morían y eran sepultados en un lugar y en otro y entonces ellos pensaban que del todo iban a perecer en naciones extranjeras. Pero Dios les dice que los va a juntar y va a juntar a todos esos, a todas los hijos de Israel. No importa el lugar donde se encontraran, los va a juntar en su tierra. Y realmente Dios ha cumplido esa palabra. Dios ha reunido al pueblo de Israel en su tierra. Lo hizo en los tiempos de Daniel, de los profetas menores, los reunió, pero luego volvieron a ser dispersados por todas las naciones. Pero el Señor había hablado de que en los tiempos del fin también los volvería a reunir. Y por eso en 1948 Dios volvió a reunir al pueblo de Israel en su tierra, esa tierra que casi por 2000 años estuvo desierta, sin morador. Allí el Señor reunió a su pueblo y se ha venido cada vez más reuniendo. A medida que pasa el tiempo, llegan más hebreos de diferentes naciones a la tierra de Israel. Bueno, es lo que el Señor hizo y está haciendo. Pero también esta palabra es una realidad es una verdad que Dios nos da para aplicarla en la sanidad divina. Entonces, cuando profetizamos, cuando hablamos, esto es una materia prima para el Espíritu Santo. Notemos que aquí dice que profetizó y el Espíritu Santo fue quien hizo todos estos milagros. O sea, unió hueso con su hueso, luego puso tendones, tejidos, piel, carne y piel, y luego le dio vida. Todo eso lo hizo el Espíritu de Dios. Bien, entonces también cuando nosotros hablamos a nuestro cuerpo, siendo cristianos, hablamos a nuestro cuerpo, el Espíritu de Dios que está en nosotros vivifica nuestro cuerpo. Así que es una forma de recibir sanidad, hablándole con autoridad a nuestro cuerpo, que reciba sanidad. Bien, pero como estamos hablando de la visión, entonces aquí hay una visión. Entonces la visión de la cual estamos hablando en esta noche es que nuestra oración debe estar acompañada con una visión, una visión. Y es una visión que tenemos, si para sanidad tenemos que alzar nuestros ojos y mirar hacia el Calvario, ¿sí? Por la fe, mirar en Cristo, en sus llagas, puesta toda enfermedad y dolencia. Y cuando nosotros miramos nuestra enfermedad puesta en Jesús y nosotros miramos sanos, entonces alabamos al Señor y le damos gracias y esa visión se hace realidad en nuestra vida. O sea, recibimos un milagro a través de ver en el cuerpo de Jesús nuestra enfermedad y nosotros vernos completamente sanos. Las visiones y sueños son una forma en que Dios obra, ¿sí? Una mujer del Señor, Sandra Kennedy,
es una mujer predicadora y predica sobre sanidad divina. Y entonces ella tiene una mascota y por accidente entonces ella se agachó y aquel perrito pensó que ella había soltado algo y entonces saltó y le agarró su labio y sus dientes eran muy filudos y le arrancó parte del labio superior. Naturalmente ella comenzó a sangrar fuertemente y cogió una toalla y se la puso sin darse cuenta de que, digamos, la gravedad de la herida. Inmediatamente pidió que le llevaran a un servicio de urgencias. La enfermera, la primera que recibió fue una enfermera y le dijo, ¿y dónde está el pedazo de labio? Y ella no se había dado cuenta de que había perdido, de su mascota le había arrancado parte del labio superior. Bueno, no estaba ya el labio y era difícil hacerle o injertarle el labio porque no aparecía el pedazo, entonces tuvieron que coserle. Pero entonces el médico le dijo que tenía que tener unas 6 o 7 cirugías para poderle reconstruir y que iba a quedar con labio leporino. Cuando ella escuchó esas palabras, no las aceptó, pues es una mujer que conoce los principios de la palabra, acerca del poder de la palabra hablada y también acerca de la visión. Entonces, ella unió esos dos elementos y dijo, no, doctor, yo no voy a necesitar ninguna otra cirugía, solamente quiero que me cosan mi labio y le cosieron. Pero quedó atirantado y ella no podía, quedó solamente un pequeño hueco donde escasamente podía hablar. Y el médico le dijo que ese labio, un nervio había sido afectado y que jamás podría mover su labio. Entonces, bueno, la atendieron ahí, le hicieron una sutura y bien. Se fue para la casa y luego tuve que venir a varios días después a que le hicieran una curación, que le revisaran. Y el médico le dijo, mira, te voy a mostrar unos libros de labio leporino. Y ella, no me muestre nada de labio leporino. Yo no quiero tener una visión negativa. Yo sé que Dios me reconstruye y me hace un milagro en mi labio. Y el médico pues era totalmente incrédulo a estas palabras. Y ella fue y buscó fotografías donde ella se encontraba sonriendo y las mandó a ampliar y las puso por toda su casa. Y en el baño, en la cocina, en la sala, por todas partes habían fotografías de ella sonriendo. Y ella se miraba ahí, sonriendo, y tenía en su corazón, su espíritu se estaba alimentando con esa visión. Y en su espíritu estaba creciendo esa visión de que el Señor le permitiría tener nuevamente su labio completo y que podía tener totalmente sensibilidad y podía sonreír de nuevo. Y bueno, 10 días después ella tenía un compromiso de una campaña de sanidad. Y entonces ella fue. Y entonces, aunque tenía dificultades para hablar, sin embargo ella le dijo, yo estoy aquí porque creo en los milagros, porque creo en Dios y sé que Dios hace un milagro en mi vida. Y mientras ella giró, en un momento dado, ella sintió que la sensibilidad volvió a su labio, sintió su labio nuevamente moverse. Y en varios meses ella se recuperó totalmente. Dios hizo nacer tejidos nuevos y su labio no quedó leporino, le quedó completamente sano.
las 6 cirugías que había anunciado el médico no fue ninguna necesaria, porque ella apeló a la visión, puso la visión en su espíritu de verse completamente sana y alimentó esa visión con la fotografía de verse sonriendo y alababa al Señor y le bendecía por el resultado. Y efectivamente, cuando le vemos hoy, ella tiene un labio perfecto. Dios le hizo un milagro perfecto en ella. Pero ahí aprendemos cómo la visión funciona, ¿sí? Ella no quiso ver esas fotografías del labio leporino porque no quería que su espíritu se afectara con una visión negativa. Así que ella mantuvo su fe, viéndose totalmente sana y sonriendo. Y el Señor le concedió que esa visión se hiciera realidad. Bien, entonces son formas en que el Señor sana. Hay una en una ocasión prediqué el mensaje, si lo ves en el cuerpo de Cristo, te será hecho. Y prediqué acerca de que Cristo cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, que Jesús en sus llagas cargó toda, absolutamente toda clase de enfermedades, y que por lo tanto podemos ver nuestra enfermedad puesta en el cuerpo de Jesús. Ahora, si el Señor Jesús cargó nuestra enfermedad, no es necesario que nosotros la carguemos. Entonces, en nuestro espíritu debemos comenzar a tener la visión de vernos totalmente sanos, de vernos totalmente libres de enfermedad. Este mensaje es muy importante. Lo que tú ves, eso recibes. Así que también igualmente es válido lo que tú hablas, lo que tú dices, eso recibes, ¿sí? Porque el Señor dijo, de cierto te digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pues también vale la visión. Lo que ves, lo que veas, te será hecho. Si tú ves en Jesús puesta la enfermedad, entonces te será hecho. Pero es necesario que tú veas en Jesús, en sus llagas, la enfermedad, y que al mismo tiempo veas tu cuerpo sano. Entonces, yo prediqué este mensaje y había en la congregación una enfermera que tenía artritis reumatoide degenerativa. Y ella, pues, le afectaba su espalda, sus manos estaban inflamadas, sus articulaciones inflamadas, y muchas veces no podía coger nada con sus manos por causa del dolor y porque no tenía fuerzas, o sea, para hacer algunos oficios. Y sus rodillas inflamadas, y era un dolor constante. Y bueno, esa noche escuchó la palabra y yo les dije, vamos a orar. Y en el momento en que oramos, empezamos a orar, ella tuvo una visión. Estas visiones son dadas por el Espíritu Santo. Estas visiones también las pueden nacer en nuestro espíritu por la palabra que oímos, por la palabra de Dios, por las promesas de Dios. Comenzamos a tener esta visión. Como hizo Sandra Kennedy, tuvo una visión fundamentada en la palabra de Dios, tuvo esa visión de verse completamente restaurada y no aceptó ninguna otra visión negativa, sino una visión fundamentada en la palabra de verse completamente sana. Bueno, esta enfermera entonces cerró sus ojos y en el instante en que los cerró, comenzó a tener una visión de Jesús. El Señor se le apareció y le dice, la llama por su nombre, le dice, mira mis manos. Y ella miró las manos de Jesús y en las manos de Jesús estaba la enfermedad. Estaban sus manos inflamadas, sus articulaciones inflamadas. Entonces ella vio que Jesús tenía artritis reumatoide degenerativa. Pero el Señor le dice, mira tus manos. Y en esa visión ella se miró sus manos y vio que sus manos estaban totalmente sanas.
Y el Señor le dice, yo cargué tu enfermedad. Y luego el Señor le dice, mira tus rodillas, mira mis rodillas. Y ella miró las rodillas de Jesús y estaban inflamadas. Entonces, luego le dice, mira tus rodillas. Y las de ella estaban sanas. En esa visión estaban sanas. Entonces, el Señor le dice, yo cargué tu enfermedad. Y esta mujer fue sana en esa noche. El Señor le hizo libre de esa enfermedad, de esa artritis reumatoide degenerativa, porque el Señor se le apareció y la palabra que escuchó, vea tu enfermedad puesta en Jesús, se hizo el Espíritu Santo, y con esa palabra le dio una visión en su espíritu y se vio la enfermedad en Jesús y ella se vio sana. Y eso fue lo que recibió. Entonces, son formas en que las visiones y sueños son parte del lenguaje del Espíritu Santo. Así que en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios habla a través de visiones, de sueños. Y en el Nuevo Testamento también las visiones y los sueños pues son el lenguaje del Espíritu Santo. Vemos muchas visiones en el Nuevo Testamento dadas por el Espíritu Santo. Así que esto nos ayuda mucho en el campo de la sanidad. Cuando oré por un hombre que tenía cáncer gástrico, precisamente le hablé de verse sano. Después de haberle predicado, le dije, ahora mire, cierre sus ojos y véase sano. ¿Qué deporte le gusta? Dijo fútbol, entonces véase jugando fútbol. Véase nuevamente en su trabajo, vea crecer a sus hijos. Y después de que él me decía, ya lo estoy viendo, entonces yo decía, Espíritu de Dios, esta visión, hazla realidad. Que esta visión la traigas a la realidad. Y Dios hizo estas visiones realidad. Y ese hombre fue completamente sanado. Entonces, hay que mantener la visión de recibir nuestra sanidad. O sea, comenzar a vernos desde esta noche sanos y alabar al Señor por eso. Dice, pide al Espíritu Santo, dame esa visión de ver en Jesús, en Jesús la enfermedad y verme completamente sano. Bien, entonces vamos a orar por eso y el Señor está ahí. El Espíritu Santo está ahí con usted, estimado oyente. Entonces, cierra tus ojos un momento y comienza a orar. Dile, Espíritu Santo, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú obras a través de visiones y sueños, porque el libro de Joel dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Yo voy a tener visiones sobre mi salud, sobre mi sanidad. Voy a comenzar a verme haciendo lo que no podía hacer. Yo voy a comenzar a verme completamente sano o sana y ver la enfermedad puesta en Jesús. Y voy a tomar esa visión de sanidad y voy a declararla y te voy a alabar por esto. Y bueno, esa es una forma en que el Señor te obra poderosamente en ti. Bien, entonces vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, trae esa visión a cada uno de tus hijos de ver, Señor, la enfermedad puesta en Jesús. Que en cada una de esas heridas que experimentó el Señor en su espalda, 39 heridas, 39 surcos, en cada uno de esos surcos había una enfermedad grave. Ahí, Señor, ahí está tu enfermedad, estimado oyente, en esos surcos. Y Jesús cargó la enfermedad. Jesús sufrió caídas, sus rodillas se inflamaron a causa de las caídas. El Señor experimentó golpes, dice tu palabra, oh Dios, que su rostro fue desfigurado y que su parecer desapareció y su hermosura
que Señor de los cielos, allí en Jesús estaba puesta toda enfermedad mental, toda enfermedad del cerebro, fue puesta en Jesús, toda enfermedad de la columna, de los pulmones, del hígado, de los riñones, de la circulación, toda enfermedad, cualquiera que se llame, miles de enfermedades fueron puestas en Jesús. Y Señor, tú cargaste todas nuestras enfermedades. Por eso hoy día podemos declarar, tener esa visión de ver nuestro cuerpo sano y declarar: por las heridas de Cristo fui sanado. Y Espíritu Santo, obra en este momento, obra sanidades en este momento. Que tu pueblo vea en Jesús puesta la enfermedad a través de la fe, y que se vean, Señor, ellos sanos, y que comiencen a hacer lo que no podían hacer, que comiencen ahora mismo a actuar en la palabra. Sí, estimado amigo, comience a obrar en la palabra, comience ahora mismo a darle gracias a Dios por tu sanidad, y comience a hacer lo que no podía hacer. Una mujer que recibió esta palabra tenía su omóplato afectado y necesitaba una cirugía, y su brazo estaba totalmente paralizado, no podía moverlo, pero ella vio en Jesús, en Jesús vio el omóplato, o sea que Jesús estaba con un omóplato enfermo, y ella se vio completamente sana y comenzó a mover su brazo y fue totalmente libre. A la fe hay que ponerle acción, así que comienza a hacer lo que no podía hacer y dele gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor. Continúa, Señor, Espíritu Santo, obrando. Que tu pueblo también obre con la palabra, que le hable ahora mismo, que le hable al cuerpo y que le diga a su cuerpo que reciba salud, que declare que por las heridas de Cristo fueron sanados. Sí, comienza a hablarle a tu cuerpo y ordénele en el nombre de Jesús que trabaje bien, que funcione bien, al órgano que sea, háblele, dígale: corazón, sé sano en el nombre de Jesús, recibe la sanidad, porque por las heridas de Cristo fuiste sanado, la sanidad te pertenece, es tuya, así que trabaja bien, corazón, y así a cada órgano de tu cuerpo háblale en el nombre de Jesús, y ten la visión de ver esos órganos que funcionan y trabajan bien, y pon la fe en acción. Comienza a hacer lo que no podías hacer. Entonces, esta es la palabra que el Señor da en esta noche. Recuerden, hay muchas formas en que Dios sana, y esta son dos formas: hablándole al cuerpo y teniendo la visión, recibiendo la sanidad a través de la visión. Entonces, adelante y no desmayes. Tenemos que ser persistentes. Si en un momento dado no experimentaste de una vez la sanidad, pues sigue haciendo esto que te digo. Háblele, ordénele al cuerpo, al órgano que esté funcionando mal, háblele que trabaje bien. Bendiga ese cuerpo, bendiga ese órgano, diga: te bendigo corazón, te bendigo riñones, declaro que son una bendición para mi cuerpo, que están vivificados por el Espíritu Santo, por las llagas de Cristo fueron sanados, así que yo los bendigo y declaro que trabajan bien y que son bendición para mi cuerpo. Y gracias, Señor, gracias, Señor. Entonces, aplica esto. Muchas veces no recibimos porque no somos valientes para hacer las cosas. Venzamos todo prejuicio, despojémonos nuestro pensamiento de cualquier cosa y hagamos, como niños, hagamos la palabra y vamos a ver esos milagros del Señor. Espero que usted escriba el testimonio. Ya hay hermanos que han escrito testimonio de estas conferencias que hemos orado y han expresado sanidad. Entonces, dé su testimonio ahí para que otros también se edifiquen.
Cuando damos el testimonio, muchas veces otras personas a través del testimonio crece la fe en ellos y entonces también comienzan a esforzarse y a decir en el nombre de Jesús, yo recibo mi sanidad, la sanidad me pertenece, es mía, así que yo me apropio de ella, porque son nuestra herencia. Cristo pagó un precio muy grande para que nosotros tengamos salud, así que es todo tu derecho exigir y reclamar tu sanidad, rechazar toda la enfermedad y hablar salud a tu cuerpo. Y soñar y tener visiones de verte haciendo lo que no podías hacer porque recibes tu sanidad en Cristo. Bueno, Dios les bendiga. En esta noche quiero saludar a algunos hermanos y vamos a mirar por aquí quienes se han conectado. Marta Cárdenas, David Steven Cárdenas, Carolina Bernal, Nancy Estela Torres Aguilera, Sandra Barrera, Patricia Hurtado. Les saludamos a todos ustedes, Mariluz Carreño, también Anita Sichacá, Esperanza Martínez, también aquí hay como un mensaje, una petición por sanidad para el papá de Martica. En el nombre de Jesús ordeno que sus piernas sean libres de dolor. Pongan las manos ahí si puede. También el dolor salga de sus caderas. Yo bendigo esas caderas y esos huesos de sus piernas. Ordeno que funcionen bien, que estén libres de dolor en el nombre de Jesús. Que esos huesos sean sanos totalmente en el nombre de Cristo. Todo espíritu de dolor se va en el nombre de Cristo. También saludamos a Marta Chaparro López, a Erika Hoyos, también a Sandra Cárdenas, a Elsie Granados y su familia. Siempre están allí reunidos para escuchar la palabra. Samuel Celi, Rocío Inés Zambrano, Ligia Leonor Salamanca, Berta Corredora Bella, María Isabel Montoya, Blanca Rodríguez, David Steven Cárdenas, bueno, Hilda Perdomo también, y Dagoberto Romero, que ya le había saludado anteriormente. Entonces, Marina Molano también le saludamos. Luz Amanda Hernández, Blanca Rodríguez. ¿Una migraña quién? ¿Nora Espíndola? En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, ordeno que toda migraña se vaya ahora mismo de Nora Espíndola. Ordeno que su cerebro sea suelto ahora, libre de ese dolor, en el nombre de Jesús. Reprendo esa dolencia. Declaro que fue puesta en el cerebro de Cristo, que Cristo ya sufrió ese dolor para que tu hija esté libre, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces esperamos testimonios aquí, sigan sus testimonios y para fortalecer la fe de otros también. Dios les bendiga. Mañana no vamos a transmitir mensaje, pueden colocar, puede ser este mismo mensaje o otro mensaje anterior, entonces reunirse y escucharlo y orar, dándole gracias al Señor. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana entonces y bueno, esperemos esa bendición del Señor. Continuemos orando por nuestro país con la visión de que Señor aparta completamente ese virus de nuestra tierra, que las personas que están contagiadas salen adelante, son sanadas y que nadie más se contagie en el país para que podamos volver completamente a tener normalidad. Declaramos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.